El uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 8 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Nunca es tarde cuando el amor es bueno. Y yo tengo una deuda con el pueblo de Iztapalapa, al cual he reconocido todo el tiempo su apoyo. Sin ellos yo no sería lo que soy, no estaría donde estoy. Y no yendo tan lejos, todas y todos los legisladores le debemos al pueblo nuestra presencia en esta soberanía. Y a la oposición se le olvida porque su amor no es sincero, por más tranquilo, se lo voy a decir muy tranquilo, pero se los voy a decir. Traicionan al pueblo porque hay dos grandes posiciones, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y el 6 de junio esa definición vuelve a dar. Y como subestiman al pueblo no se dan cuenta. O sí, hoy tuvieron que recurrir cuando llaman al respeto, a la tolerancia, se espantan del debate político, usan a 563 que se asumen intelectuales, ciudadanos, ciudadanas en su derecho de publicar lo que quieran, pero que por sentirse intelectuales se creen superiores al pueblo, superiores a los 30 millones que nos dieron el triunfo el 1 de julio de 2018, porque parecen olvidar ese pequeño detalle que la mayoría nos la dio el pueblo de México, histórica, de más del 53% de los votos, un respaldo contundente y que se ratificará el 6 de junio, pero no especularé, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y se condena la violencia condenable donde han perdido la vida a candidatas, candidatos, pero no se condena el golpe de Estado que intentan una y otra vez, financiados por la Embajada de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha llegado al punto de decir que va a seguir financiando al señor X, Claudio X González, formalmente líder de la alianza PRI-PAN-PRD. Pero esa alianza desesperada, lo único que ha hecho es dar más claridad al electorado, dejar de manera muy precisa y puntual cuáles son las posiciones que están en disputa. Quienes critican a nuestro gobierno porque ya no pueden meterle mano al presupuesto, ese es todo el tema, es un tema de dineros, de pesos y centavos, muchos, millones de pesos, de quienes se han beneficiado al cobijo del poder y hoy, desde los medios, desde la intelectualidad, desde la oposición, desde los negocios al cobijo del poder, siguen gritando que quieren tener el control del presupuesto. El pueblo de México, que regularmente no participaba en las elecciones intermedias, que no le importaban, hoy está atento, dándole seguimiento, y por eso nos va a dar el respaldo, porque saben que esta mayoría le garantiza que el presupuesto del pueblo regrese al pueblo, que sea la gente más humilde, la más necesitada, pero el pueblo en general el que reciba los beneficios del pago de las contribuciones de la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos que cumplimos con esta responsabilidad. Nadie de la oposición condena el golpismo porque son parte de ese golpismo, porque insisto, recurren permanentemente a la intriga, a la mentira. Bueno, el dirigente de Morena, Mario Delgado, le fue cortado el camino por hombres con armas largas en Tamaulipas. Sostengo que detrás está el prófugo de la justicia, gobernador de Tamaulipas, cabeza de huevo, y dicen que no es cierto, dicen que se lo inventó, dicen que esas armas largas no son o que eran de una candidata. Es el colmo del cinismo. Por eso cuando plantean aquí que quieren un clima, desde 2006 que les ganamos la presidencia, ha sido la derecha quien ha polarizado al país, ha sido la derecha quien nos ha agraviado, ha sido la derecha quien ha intrigado en nuestra contra, y si hay un político que ha sido sistemáticamente atacado, denostado, tergiversado, vituperado, es el hoy compañero presidente. Es el que tenga ojos para ver, que vea, y ha resistido con determinación, con firmeza, con valentía, porque como él mismo lo ha dicho insistentemente, tiene un ángel de la guarda, él es creyente, que es el pueblo de México, que lo ha sacado de todas las dificultades y lo seguirá sacando. La alianza del PRI-PAN-PRD solo benefició, qué paradojas de la vida. Los paniaguados que siempre habían enfrentado al PRI, hoy van unidos, son lo mismo, y a quien van a beneficiar en esta elección es al PRI. Le dieron oxígeno nuevamente. No va a ser Acción Nacional el beneficiario de esa alianza. Yo sigo pensando que el PRD va a desaparecer, pero ya veremos, porque insisto, como lo dije en la última intervención que tuve aquí, se necesita caradura para tener más de 600 personas asesinadas por el PRI y el PAN frente a su militancia que exigía el respeto al voto, y hoy apoyan a sus asesinos y opresores. Estamos en un momento determinante de la vida pública del país y se va a resolver de manera civilizada con el voto de la ciudadanía, que desprecian, que descalifican, que traicionan, que no respetan, que piensan que porque apoya a nuestro movimiento,
apoyan una dictadura. ¿Cuándo se ha visto una dictadura que ganó con el 53% de los votos? Ahora resulta que porque nos dieron mayoría en el Congreso es un autoritarismo inmensa. Centenares de iniciativas de consenso fueron aprobados en la Cámara de Diputados, tendiendo puentes siempre con la oposición. Es hipócrita cuando dicen que el debate duro es violencia. Cuando yo le decía a García Luna que era asesino, que estaba ligado al Chapo Guzmán, que iba a acabar en la cárcel, decían lo mismo. Y yo tenía razón. Porque a la verdad le llaman violencia, porque a los hechos contundentes le llaman injuria, porque se envuelvan siempre en el ropaje de la hipocresía. Esa es su divisa fundamental y por eso el pueblo se las volverá a cobrar el 6 de junio. Yo no tengo duda de que vamos a ganar. Y lamento, por ejemplo, que haya presos políticos como el diputado Cipriano Charrés, que lo desaforamos porque se vio envuelto en un lamentable accidente y luego le inventaron la patraña de que había intentado asesinar a su hermano y lleva 2 años, lleva más de 30 días en huelga de hambre. De eso la oposición no dice nada, porque insisto, su divisa es la hipocresía. Los argumentos están dados, nada va a cambiar. Lo que aquí digamos hoy en tribuna, por duro que fuese, no va a modificar la posición del electorado. Sus llamados a la civilidad, a la tolerancia, al respeto que nunca han tenido, no tendrán ningún impacto, porque, reitero, el pueblo sabe que su amor no es sincero, que votaron en contra de los programas sociales, de los derechos constitucionales, porque han rematado el patrimonio nacional y porque han estado en décadas usurpando la representación del pueblo o ejerciendo la representación del pueblo para traicionar a la ciudadanía. Mucha pobreza, miseria, desesperanza, desigualdad hay en el país y se debe a los gobiernos del PRI, el PAN y el pueblo lo sabe. Por eso, el 6 de junio dejaremos de especular todas y todos y sabremos que el pueblo de México sigue apoyando esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Muchas gracias por su atención, legisladoras y legisladores. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 4 minutos. Con su permiso, señor presidente. Está en riesgo el esfuerzo de varias décadas para hacer normal el relevo de las y los representantes populares. Esta rutina de la democracia parecía haberse establecido desde 1997, apuntalada por 2 grandes reformas político-electorales, la de 2007 y la de 2014, que fortalecieron a las instituciones responsables de organizar los procesos y dar certidumbre a los resultados. Parecía que finalmente se instauraba la cultura de la legalidad entre actores políticos y ciudadanía, hasta que llegó 2021 con su cauda de polarización y enfrentamientos. La sombra de la violencia se adueñó de las campañas electorales de este año. La pandemia del COVID, como macabro telón de fondo, ha transformado las formas de contacto entre candidatas y candidatos y ciudadanía, además de representar un interrogante respecto a la participación en las urnas. Desde la Presidencia de la República se ha cuestionado severamente al Instituto Nacional Electoral, a su consejero presidente y a varios de los integrantes del Consejo General, así como al Tribunal Electoral, cuando sus decisiones no se ajustan a los deseos presidenciales. Aún así, la organización de las elecciones más grandes en la historia de México avanza. El día después, el lunes 7 de junio, millones de personas se levantarán para ir a sus trabajos y en algunos estados, niñas y niños retornarán a sus escuelas después de más de un año de ausencia. La vida seguirá con sus enormes retos en salud, empleo, ingreso, justicia y derecho a una convivencia libre de violencia. Habrá ganadoras y ganadores de las gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y una nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Ese día, la disyuntiva es clara. O se acepta la derrota como compromiso central de la democracia, o se intenta arrebatar triunfos de los adversarios por la vía de la violenta impugnación de los resultados. En el 2000, el PRI reconoció sin subterfugio alguno su derrota en la elección presidencial. No hubo entonces, como algunos auguraban, intento de escatimar o desconocer los resultados de las urnas, a pesar de haber sido el partido en el gobierno por más de 70 años. Era su responsabilidad histórica como actor en el largo proceso de construcción de la democracia en México. ¿Cómo se conducirá el presidente López Obrador ante los posibles triunfos de sus adversarios? ¿Habrá
ese reconocimiento consustancial a la democracia o buscará por todos los medios anular los resultados desfavorables al partido en el gobierno? En el escenario del éxito de Morena y sus aliados, ¿reaccionará el jefe del Ejecutivo como un demócrata que entiende el papel fundamental de las minorías en los gobiernos? ¿O buscará aplastar, avasallar, para que en tierra arrasada ya no vuelva a florecer la amenaza de las oposiciones a su proyecto político? México se juega mucho el 6 de junio, pero más el día después. Cambiar de opinión de una elección a otra es el valor supremo que tutelan las instituciones electorales para 126 millones de habitantes de este país. No hay que darle vueltas. La democracia de un solo hombre se llama dictadura. Por el contrario, pluralidad y diversidad de opciones son rasgos de una sociedad democrática que no podemos permitir que sea sofocada por el poder presidencial. 3 años en la vida de una nación son apenas un suspiro. Pronto llegará 2024, el domingo 2 de junio, cuando se elegirá a él o la nueva presidenta de la República. Sin duda, 2021 será el prólogo de 2024. Para ese porvenir cercano, realizar ese proceso en paz con la rutina de la democracia depende de este año, de estos días. Resistamos las tentaciones de retorno a la incertidumbre, a las turbulencias que acompañaban a los anuncios de triunfo o de derrotas. Exijamos el correcto funcionamiento de las instituciones y de las personas responsables de ella. Y sobre todo, votemos. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Hasta por 2 minutos. Morena. Sí, y fue un error de lectura. Solicito haga uso de la voz la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Hasta por 4 minutos. Gracias. Regáleme un minuto adicional, presidente, para felicitar. Es una bolsa, pueden tomarlo. Son dos participaciones y quedará en la parte correspondiente. Bueno, aprovecho para felicitar a mi equipo de fútbol Cruz Azul por su triunfo este domingo. Muchas gracias. Que ni piense el presidente de la República que las y los mexicanos nos creemos su optimismo y que vivimos en una realidad alterna con sus otros datos. Que no pretenda seguir engañándonos diciendo que todo está bien. Que no siga callando las voces críticas que ven en las cifras cómo se han desplomado el empleo y la inversión, y los índices de violencia y la inseguridad aumentan cada día. En el peor año de Felipe Calderón, 25,000 muertos al año. 35,000. Que no mienta sobre el arribo de medicamentos cuando todos sabemos que el desabasto es escandaloso. Que no hay medicinas oncológicas ni insumos quirúrgicos. Que todo lo malo es culpa de los neoliberales y del pasado cuando hay servidores públicos que tienen las manos manchadas de sangre y conducen instituciones de manera ineficiente, sin experiencia ni transparencia. Que no nos mienta cuando dice que se acabó la corrupción, cuando se hacen tantas adquisiciones sin licitación, privilegia a los familiares y amigos, desoye denuncias de probables enriquecimientos de servidores públicos de su gabinete. Sabemos que no escucha las demandas por los derechos de las mujeres y que engaña a los integrantes de los pueblos indígenas con sus falsas consultas. No, señor presidente, ya no le creemos a su cuarta transformación. Estamos a unos días de las elecciones más importantes de la historia, el 6 de junio. Está en juego la elección de más de 21,000 cargos de elección popular. Para ello están convocados los pocos más de 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón. Lamentablemente prevalece un ambiente de encono y la polarización no cesa. La campaña del partido en el gobierno está plagada de odio, insultos y prejuicios. Se etiqueta al enemigo, no al adversario. Se pontifica y se descalifica. Desde el gobierno hay hostilidad a todos los que piensen distinto. Se exaltan las diferencias por encima de la unidad. No hay disposición para dialogar con quien tenga ideas diferentes. Se miente a los mexicanos cuando se asegura que en caso de que la oposición obtenga la mayoría en el Congreso, va a eliminar los programas sociales, cuando aquí en este Senado votamos para que fueran establecidos en la Constitución. Sin duda, es una elección compleja y relevante por varias razones. Menciono algunas. 1. Es la primera vez en nuestra historia moderna que las y los mexicanos iremos a las urnas en medio de una pandemia.
pandemia. 2, es el proceso electoral más violento. Son ya más de 90 políticos asesinados en México, 34 de ellos candidatos a alcaldías y diputaciones, regidurías y sindicaturas. El 89% de ellos eran opositores a los gobiernos municipales que buscaban gobernar. 3, nunca un presidente de la República había metido tanto las manos tan directamente como el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes un presidente de la República golpeó tanto al INE y nunca antes había persistido tanto en su empeño por difundir propaganda gubernamental. Desde que arrancó la campaña federal, el presidente ha violado la ley electoral en al menos 29 de 36 conferencias mañaneras, según el INE. ¿Se acuerdan del cállate chachalaca? Esa frase que le lanzó en 2006 al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a Vicente Fox, por imprudencias en su discurso en época electoral. Hoy ya lo olvidaron. Hoy intentan borrarla, pese a la constante intromisión del presidente en las elecciones. 4, nunca antes la sombra de una próxima reforma electoral amenazó con eliminar al INE. Tenemos ya décadas de una autoridad electoral ciudadana, no exenta de limitaciones y problemas, pero sólida, con credibilidad e imparcialidad. Antes tuvimos elecciones organizadas por el gobierno, de las que un secretario de Gobernación como Manuel Bartlett operó un enorme fraude electoral con la famosa caída del sistema. Y el INE es un órgano perfectible, y se puede y deberíamos discutir cómo profesionalizarlo aún más, cómo fortalecerlo y cómo hacer que garantice cada vez elecciones más limpias y transparentes. El partido en el gobierno no puede hablar de desaparecerlo porque sabe que los resultados de las elecciones no le van a favorecer. Por todas las razones anteriores, las y los mexicanos sabemos que en esta elección nos jugamos mucho, más que ninguna otra. Nos jugamos la democracia y nuestras instituciones y la vigencia de la Constitución y el respeto a la ley. El cambio o continuación de un modelo de gobierno que ha sembrado el odio y la división entre los mexicanos, que ha destruido la economía y el bienestar social y la confianza en el país y los contrapesos. Nos juzgamos poner un alto a la descomposición institucional, a la improvisación, al abuso del poder, a la demagogia, al capricho, a la presidencia autoritaria. No lo podemos permitir. Que nuestro voto impida la continuidad del autoritarismo de Palacio Nacional. Salgamos a votar por la democracia. Muchas gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Una consulta. Sí. Acción Nacional usó 5 minutos 40 segundos. Me imagino que la siguiente intervención será solo por el tiempo restante. Es correcto. La senadora Xóchitl Gálvez se comió tiempo de su grupo parlamentario, por lo que se le restringe al siguiente orador. Perfecto, gracias. Adelante, diputada. Con su permiso, presidente. Esta es la última sesión de la Comisión Permanente antes de la elección del 6 de junio, en la que los mexicanos vamos a decidir por la continuidad de la Cuarta Transformación, me parece a mí. Los mexicanos tenemos una sola opción, porque hoy la oposición ya no tiene propuestas. Lo único que les queda es oponerse a todo, firmar desplegados del club de los renegados neoliberales y mentir a mano armada, como lo acaban de hacer las legisladoras que pasaron antes. Quiero decir que están desesperados porque regrese un gobierno en el que su prioridad nunca fue el pueblo. Añoran los tiempos de su corrupción y de su impunidad. Tan desesperados están de que en el país las cosas regresen a como estaban, que ya nadie les cree. Hasta recurren a voceros de la llamada aristocracia financiera internacional, y ni siquiera ahí sus mentiras tienen alguna relevancia. No, peor aún, han puesto a The Economist a la altura del pasquín llamado reforma. Ni cómo ayudarlos, la verdad. En este país la oposición no ha entendido que la realidad ya cambió. Las élites están exasperadas, no entienden que no están entendiendo, y así están construyendo el camino a su extinción.
extinción. Ahí está Claudio X González, el PRIAN, con los recursos hasta de la Embajada de Estados Unidos y su muy lamentable decisión de no retirar esos recursos, pero van a fracasar, repito, van a fracasar en su intento de engañar a los mexicanos. Lo mismo le va a pasar a los gobernadores, a los presidentes municipales que desvíen recursos y que se sienten muy confiados con la complacencia del INE y del tribunal, pero saben que no cumplir con las leyes es muy grave, y ahí está el caso del gobernador de Tamaulipas, que tarde o temprano, y lo digo rápido, tarde o temprano va a tener que enfrentar la justicia y en su caso la inminente desaparición de los poderes del Estado. Termino, presidente. La agenda política de la continuidad de la transformación estoy segura que será refrendada este 6 de junio con el voto de todos los mexicanos. Ya lo veremos todos. Es cuanto, gracias.